tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí en la jornada de este martes 24 de junio de 2025 el tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10 Capital Radio para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de Capital Radio para la isla de Gran Canaria. Una jornada, la de ayer, en la que sin lugar a dudas el protagonismo se lo llevó Ángel Víctor Torres en esa comparecencia en la comisión que se lleva a cabo por el caso Mascarillas en el Parlamento de Canarias. También ayer acuerdo entre el gobierno y el resto de las instituciones del archipiélago canario, de cabildos, de ayuntamientos, para y por el crecimiento demográfico, por el crecimiento demográfico de nuestra comunidad autónoma. Y también ayer una reunión del Consejo de Gobierno que tuvo lugar, bueno, pues un poco de tarde, después de que en la mañana, pues tuviera lugar esa reunión, precisamente para el reto demográfico con el resto de las instituciones. Luego ya se reunieron y tuvo lugar la toma de decisiones del Consejo de Gobierno de Canarias. Y también otra cuestión muy relevante en la jornada de este día, de este martes, y es que se celebra en Madrid, en la jornada presente, una reunión en la que se va a hablar sobre menores. El gobierno de Canarias tiene, bueno, pues previsto en esta ocasión exigir al gobierno central el reparto, la distribución de los menores y sobre todo, bueno, pues que acoja a esos menores que mediante una digamos petición también que se ha hecho desde el propio Tribunal Supremo para que los menores que piden o han pedido asilo, y que son más de 1000 en el archipiélago canario, puedan ser acogidos en España y puedan ser distribuidos en el resto del territorio nacional español. Bueno, pues sobre ello seguramente mañana sabremos más, porque en la jornada de hoy nos vamos a meter en esta harina, entre otras, como decíamos, los acuerdos del Consejo de Gobierno de Canarias, de ese consejo desarrollado en la jornada de ayer, y en la que el gobierno pues tomó pues decisiones con respecto a varios asuntos. Vamos justamente con los acuerdos del Consejo de Gobierno, en el cual o en la cual comparecían el portavoz del gobierno, Alfonso Cabello, y se hacía acompañar por la consejera de Hacienda del gobierno de Canarias. Entre otras cuestiones, por empezar, empieza hablando el portavoz del Consejo de Gobierno y viceconsejero de Comunicación del gobierno, viceconsejero de Presidencia del gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, sobre la aprobación de una nueva explotación ganadera aquí en Canarias. Alfonso Cabello. Del Consejo de Gobierno de hoy, lunes 23 de junio, en sesión de tarde, después de la mañana que tuvimos con esa conferencia de presidentes para hacer una valoración y seguimiento de los asuntos vinculados al reto demográfico. Como ven, me acompaña la consejera de Hacienda, doña Matilde Asián, y como viene siendo habitual, comenzaremos haciendo un repaso de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno de hoy, y después pasaremos a ceder la palabra a la consejera y terminaremos con algunos asuntos de actualidad. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy al decreto que regula el nuevo repertorio de oficios artesanos de Canarias. La renovación de esta normativa da respuesta a las demandas del sector y nace de un profundo trabajo de manera consensuada con la Comisión Canaria de Artesanía. Al final se trata de actualizar esa relación de oficios artesanos, clarificar cuáles son, incorporar algunos que vengan a dar respuesta a la realidad del sector en la actualidad. La nueva norma incluye entre los oficios artesanos nuevas tareas como el pirograbado, la relojería, la cestería y la elaboración de mosaicos, así como regula el decreto para los contenidos de las pruebas para acceder a la condición de artesano y las normas que rigen las ferias. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la Consejería de Educación a destinar una partida de 350.000 euros al proyecto Barrios Orquestados. Esta financiación permite sostener la actividad de este importante proyecto educativo y musical que se ha consolidado como una herramienta transformadora en aquellas comunidades del archipiélago donde viene actuando. En tercer lugar, al igual que en anteriores reuniones, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la legalización de una nueva explotación ganadera, en este caso en la isla de Fuerteventura. Y siempre me hago un esfuerzo por ponerlo en valor porque viene a ser darle consistencia y darle normalidad
y también darle tranquilidad y garantías al sector agrario de la comunidad autónoma y al sector agrícola, el sector primario siempre en el centro de las decisiones del Consejo de Gobierno. En cuarto lugar, el Gobierno también ha autorizado hoy a la Consejería de Bienestar Social a destinar una subvención de 30.000 euros a la Asociación de Personas Sordas de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, antes de cederle la palabra a la consejera, decirles que hoy el Consejo de Gobierno ha dado su apoyo a la proposición de ley de los grupos parlamentarios Nacionalista Canario, Popular, a la agrupación socialista Gomera y del grupo mixto que reclama el reconocimiento de la autoridad del profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta iniciativa tendrá un efecto positivo en nuestro sistema educativo, ya que mejorará la convivencia escolar con una disminución de los casos de indisciplina y de conflictos dentro de las aulas. Consideramos que es importante y es fundamental elevar la consideración social del profesorado, fortaleciendo su rol como figuras de autoridad y referentes educativos. Los docentes cuentan con respaldo jurídico más sólido ante situaciones de conflicto, lo que les proporcionará mayor seguridad en el ejercicio de sus funciones en la comunidad autónoma. Y ahora, continuando, le voy a dar la palabra a la consejera de Hacienda, doña Matilde. Gracias, Alfonso. Buenas tardes también a todos. Bueno, pues hoy he presentado la propuesta de directrices para la elaboración del presupuesto al Consejo de Gobierno para su aprobación, que las ha aprobado. Iniciamos de esta manera la primera fase de elaboración de los presupuestos para 2026 y, como ustedes bien conocen, continuamos con un grado de incertidumbre muy elevado. Grado de incertidumbre elevado por las tensiones geopolíticas que lamentablemente no es necesario comentar, y también por la incertidumbre en los términos presupuestarios del Gobierno de España y en particular del Ministerio de Hacienda. Como es bien sabido, nosotros ya llevamos haciendo presupuestos desde el primero que hicimos con esta incertidumbre, pero vamos cogiendo mañas en hacerlo con este grado de incertidumbre, pero les puedo comentar que es un esfuerzo notorio y que lo hacemos pensando en los canarios y sobre todo por dar un refuerzo institucional, por seguridad institucional. Las últimas magnitudes que conocemos en el Gobierno de Canarias y en la Consejería de Hacienda datan de septiembre del 24, cuando el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo por el cual se aprobaba un plan presupuestario donde se establecía la senda de consolidación fiscal y el techo de gasto, pero la alegría duró poco. Se aprobó por Consejo de Ministros el 10 de septiembre y el 24 este acuerdo del Consejo de Ministros no se llevó al Congreso de los Diputados. Por tanto, estamos aplicando los datos relativos al programa presupuestario 2023-2025, elaborado en abril de 2023, es decir, con otro Gobierno de España. Por tanto, no sabemos ni el importe de las entregas a cuenta, ni el objetivo de estabilidad, ni ninguna de las magnitudes que configuran las reglas fiscales. Tampoco sabemos la regla de gasto, que como sabéis es tan importante para el Gobierno de Canarias, porque a nosotros nos limita el poder gastar todos los ingresos que el contribuyente paga en Canarias y también los ingresos que recibimos a través del sistema de financiación autonómico. Lo que sí sabemos es que, de acuerdo con los datos conocidos, la regla de gasto para 2026 va a ser del 3,3, de acuerdo con el último programa del Ministerio de Economía. Sabéis que en 2024 ha sido el 2,6, en 2025 el 3,2, 2026 será el 3,3, pero tenemos la esperanza de que por fin se incluyan en el ordenamiento jurídico español las nuevas reglas fiscales europeas, que son mucho más flexibles. De facto, en el en el informe de progreso remitido por el Gobierno de España a las autoridades europeas, se dice que España salió bien y que cumplió con un 4,1 de incremento a través de la regla del gasto, y que Europa solicitaba el 5,3, es decir, casi el doble Europa permite de lo que se nos permite a las comunidades autónomas. Por tanto, tenemos la esperanza de que por fin en 2026 se flexibilice esta normativa.
Pero como digo, no obstante, nos hemos propuesto elaborar los presupuestos sin perjuicio de en el proceso de elaboración tener que cambiar si tenemos buenas noticias a lo largo de este periodo. Los criterios de elaboración del presupuesto van a ser los que vienen siendo tradicionales, poner al ciudadano canario en el centro de la actividad presupuestaria, dotar en principio los servicios básicos, educación, sanidad, bienestar social. Y en una primera fase se va a constituir 3 fases. En la primera se otorga al presupuesto la totalidad de los gastos necesarios para que cada consejería pueda funcionar, es decir, los créditos iniciales del ejercicio anterior, más todo. Matilde Asián, consejera de Hacienda de Canarias, estaba ayer en la rueda de prensa junto a Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno y viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, dando cuenta de los asuntos tratados en esa rueda de prensa. Uno de los asuntos, evidentemente, es ese inicio de elaboración del proyecto de los presupuestos de Canarias para el año 2026. Bueno, luego volvió de nuevo a tomar la palabra el viceconsejero para culminar con la coordinación de esta rueda de prensa. Alfonso Cabello. Consejera, pasando ahora a asuntos de actualidad y antes de quedar a sus preguntas, en primer lugar decirles que bueno, estamos de enhorabuena, parece que conseguimos avanzar con el Estado en lo que tiene que ver con dar respuesta a esos autos dictados por parte del Tribunal Supremo. Les recuerdo el último del pasado 4 de junio, en el que se daba un plazo de 15 días improrrogables al Gobierno de España para que articulara la colaboración efectiva con Canarias de cara a dar respuesta a esos niños y niñas con derecho a asilo o protección internacional. Ese plazo se cumple el próximo viernes y podemos decir que de manera conjunta hemos establecido una serie de premisas fundamentales para Canarias, que ahora entraré a relacionar cuáles son las 3 principales premisas, y que al amparo de esas premisas y utilizando esas premisas como punto de partida se va a constituir un grupo interadministrativo de trabajo que comenzará sus primeras reuniones mañana mismo y que dichas reuniones van a ser grabadas y van a ser remitidas esas grabaciones al Tribunal Supremo, porque se establecerá como objetivo en las mismas ir dando respuesta a esa situación pormenorizada de cada uno de los menores demandantes de asilo político. Antes de pasar a entrar en materia en los 3 premisas fundamentales de dicho activación que se da mañana, sí me gustaría aprovechar para agradecer públicamente a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma Canaria el esfuerzo que han realizado a lo largo de estos casi 2 años. Hay que recordar que desde Canarias salía aquella modificación de la Ley de Extranjería, que es el artículo 35, que nos llevó a que hubiera un acuerdo histórico en el Congreso de los Diputados, y también desde la Comunidad Autónoma Canaria de Servicios Jurídicos salen estas premisas que permiten seguir avanzando en el cumplimiento y mejora de los derechos de las niños y niñas que llegan a la Comunidad Autónoma Canaria. Entrando en materia, la hoja de ruta que se elevará al Tribunal Supremo el próximo viernes establece con absoluta claridad que el Estado dará acceso inmediato a su sistema de acogida de protección internacional a todos los menores que hayan presentado solicitud en la Comunidad Autónoma Canaria, a los 1.130 que hay ya y a todos los que lo hagan a partir de ahora. En segundo lugar, el Estado se compromete a exigir únicamente los documentos esenciales a cada menor para darle de alta. 1.130 que piden asilo desde Canarias en España. De acceso al sistema de protección internacional en un plazo máximo de 3 días hábiles o 5 días naturales. Recordar que el Tribunal Supremo fijaba ese plazo que no podía pasar de 6 días y nosotros lo hemos fijado en 3 hábiles o 5 naturales. Este comité interadministrativo del Estado y Canarias, que se va a empezar a reunir desde mañana mismo y que lo hará una vez cada semana hasta que se entienda que se ha cumplido con su finalidad y se continuará dando al Tribunal Supremo, se establece una premisa, también una idea de partida. Cada menor estará donde mejor se puedan cumplir sus derechos, porque nuestro objetivo tiene que ser garantizar los derechos de los niños y niñas en primer término. A partir de ahí, la idea es que no se produzca un nuevo desarraigo para esos niños y niñas. Hay algunos de esos niños y niñas que ya
están en Canarias y que ya tienen una estructura alrededor y se entiende que su situación es mejor en la comunidad autónoma, no se va a forzar esa salida. Bueno, pues asuntos del Consejo de Gobierno, no, esto es ya un asunto justamente que estará aconteciendo en la jornada de hoy. Hoy es donde se está hablando con el Gobierno central de ese auto dictado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo, por el que se habla de ese sistema de protección internacional aplicable a 1.130 jóvenes que están aquí en Canarias y que han venido pidiendo, como decíamos, ese asilo en España, por diversas cuestiones, puede ser, entre otras porque puede haber un conflicto armado en su país, básicamente, evidentemente, en África. Bueno, y después de este tema, las preguntas de los compañeros hablando o preguntando, por ejemplo, a la consejera de Hacienda. Son ya 2 años sin un presupuesto estatal. Me gustaría que me cuantificara qué grado de acierto hay a la hora de establecer unas cuentas cuando no se saben, valga la redundancia, por ejemplo, las entregas a cuenta que va a recibir Canarias. Eso por un lado. Y por el otro, ¿cuándo y de qué depende que se flexibilice la normativa? Entiendo que es algo que tiene que hacer Bruselas. ¿Y qué efecto concreto tendría esto? Gracias por la pregunta. Bueno, el trabajar con incertidumbre genera, pues eso, el que nosotros con nuestros medios propios tengamos que calcular datos que posee el Ministerio de Hacienda, pero que no lo comunica. La tramitación presupuestaria por parte del Gobierno de España tiene que ser, como me ha parecido que he dicho, fijar unos objetivos de estabilidad por sus sectores, es decir, el objetivo de estabilidad para las comunidades autónomas es tanto, para las corporaciones locales tanto, etcétera. Entonces, bueno, pues trabajar con la incertidumbre de que el Gobierno Nacional de España no ha pues hecho su trabajo. Evidentemente, lo que sí es cierto que hay que hacerlo, hay que preverlo, entre otras cuestiones por las que explicaba anteriormente la propia consejera de Hacienda, haciendo referencia pues que por lo menos se da certidumbre a lo que es en realidad presentar unos presupuestos, aunque el Gobierno de España no lo tengan presentado. Vamos a dejar aquí ya esta rueda de prensa, la del Consejo de Gobierno de Canarias, porque el otro de los asuntos que en materia política se desarrollaba en la jornada de ayer, con esa tercera conferencia de presidentes que respalda el nuevo marco de cooperación hasta el año 2028 para consolidar la red pública de cuidados en el archipiélago canario. El Gobierno, en definitiva, y los cabildos avanzaban ayer en la transformación del sistema de dependencia en Canarias. Una estrategia canaria de reto demográfico que básicamente por ahí fue por lo que se ha constituido desarrollar o se ha decidido desarrollar este tipo de encuentro. Inició ya su recta final con la aprobación del Plan de Acción Ejecutivo que recoge 43 medidas y 428 acciones resultantes de los grupos de trabajo y las aportaciones de la sociedad canaria. El presidente Fernando Clavijo ayer ponía en valor la voluntad de llegar a acuerdos precisamente aquí en Canarias que repercutan también en mejorar la calidad de vida de los canarios y canarias frente a la incertidumbre y la crispación que existe a nivel nacional. El propio presidente del Cabildo ayer reconocía ese papel, el propio presidente del Gobierno de Canarias reconocía ayer el papel de los cabildos, quise decir, me lié, en un asunto prioritario y destacaba la voluntad de llegar a acuerdos en Canarias que repercutan en esa vida de los canarios ante la incertidumbre y la crispación que hay en el resto del territorio nacional. Se plantea esa estrategia de reto demográfico y cohesión territorial de Canarias en esta tercera conferencia de presidentes. Recordar que analizó la propuesta de instituciones insulares, la proposición de ley de los cabildos fruto del trabajo realizado en el ámbito de la Federación Canaria de Islas. Compartimos entonces lo que dijo ayer Fernando Clavijo al respecto de esta reunión, de este encuentro desarrollado, como digo, en la isla de Tenerife.
los presidentes y presidentas de Cabildo, como siempre, la actitud de predisposición. Es una conferencia que hemos preparado con antelación, se han cursado documentos, aquí están los equipos de la Consejería, Nieves Lady y Manolo Miranda, también Candelaria Delgado, que se tuvo que ausentar, pero hemos hecho un trabajo previo a la celebración de esta conferencia de presidentes, donde hemos abordado 3 asuntos. El primero de ellos, el reto demográfico. El segundo de ellos, la actualización y adaptación de la ley de Cabildo. Y el tercero, el convenio de la dependencia, que mantenemos el Gobierno de Canarias con los distintos cabildos como prestadores de servicio. En la estrategia del reto demográfico hemos hecho un balance. Saben que se elaboraron 5 grupos de trabajo, que se sacaron 51 conclusiones, que ahí se hizo un grupo de seguimiento 2 meses después, más de 100 reuniones que se han ido estableciendo con las universidades públicas, con los colectivos, con las consejerías de los distintos departamentos de los cabildos y del Gobierno de Canarias, y fruto de ese trabajo a lo largo de los últimos meses hemos conseguido plasmar un plan de acción ejecutivo con 66 medidas en un momento en el que lo hemos presentado hoy, que abarcan desde la vivienda, desde la transferencia de riqueza, desde la presión en el territorio y desde una óptica desde la isla. Bueno, palabras de Fernando Clavijo. Nosotros tenemos que poner hacer un alto en el camino, por eso le interrumpimos. Ahora seguimos escuchando al presidente de Canarias haciendo referencia a esos asuntos que habían ya llevado previamente cocinados con la Federación Canaria de Islas, con los cabildos del archipiélago canario, y de lo cual pues escuchamos con más detenimiento a partir de los próximos minutos a Fernando Clavijo y también a algún representante, tanto del Cabildo de Tenerife como del Cabildo de Gran Canaria, también la agrupación socialista, el partido que gobierna en la isla de La Gomera, su portavoz, su presidente, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y demás. Vamos con ese alto, como digo, en el camino y regresamos tras él para seguir con este asunto. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife,
plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Al presidente canario Fernando Clavijo, haciendo referencia a esos importantes asuntos destacados en esa reunión con la tercera conferencia, concretamente de presidentes de aquí de la Comunidad Autónoma de Canarias, de presidentes de cabildos con los cabildos. Hacía un desmenuzamiento pormenorizado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de aquellos asuntos que le habían traído hasta aquí, hasta esta reunión desarrollada en la jornada de ayer. Seguimos escuchándole. Y quiero recalcar lo de la óptica desde la isla, con la planificación al territorio, con la prestación de servicios, porque es más que evidente que las realidades de Canarias son 8 realidades distintas. Y si queremos tener éxito con las medidas que se implantan en ese documento estratégico del reto demográfico, tenemos que adaptarlos a la idiosincrasia de cada una de las islas. La realidad que puede tener la isla de La Gomera no es la de Lanzarote, y la de Fuerteventura no es la del Hierro o la de La Palma, ¿no? Por lo tanto, se ha querido ser absolutamente respetuoso con estrategias para fijar, por ejemplo, la población en territorios y en islas, junto con una estrategia paralela para aliviar la tensión de zonas más tensionadas que pueden convivir en la isla de Tenerife, por ejemplo, o que pueden realmente convivir en islas como la de Lanzarote o Fuerteventura. En todo caso, lo que es evidente y lo que hemos coincidido todos es que el ritmo de crecimiento del archipiélago no puede continuar al nivel de 20.000 personas cada año. Desde el año, este siglo XXI, hemos crecido más de 570.000 personas y eso tensiona. Pero no. A ver, gracias, Chiqui. Y eso, evidentemente, tensiona mucho los servicios públicos, desde la sanidad hasta la educación, hasta la propia movilidad, el tratamiento de los residuos o la vivienda. Y todo eso está enmarcado en la estrategia que le hemos dado hoy el visto bueno. ¿Cuáles son los plazos? Una vez que la conferencia le ha dado el visto bueno, esa estrategia va a ser llevada al Consejo de Gobierno para ser aprobada por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias. Se van a derivar una serie de compromisos económicos que estarán reflejados en los presupuestos del 2026, independientemente de que ya en esa estrategia, que es flexible, que es dinámica y que se va a poder ir adaptando y modificando a lo largo del tiempo, independientemente de que ya se están llevando, porque había partidas presupuestarias en el 2025, alguna serie de esas medidas. En el punto 2, yo creo que ha habido una coincidencia, se ha elaborado por la propia FECAI una adaptación a la ley de cabildos. Yo creo que todos han coincidido en felicitar a José Miguel Ruano, que ha capitaneado y dirigido esos trabajos, y la idea era poder tenerlo hoy aquí para que también los servicios jurídicos de la comunidad autónoma pudiesen ayudar y colaborar, y que algunas modificaciones o algunas sugerencias que se tuviesen todos pudiesen ser incluidos con la finalidad de, en el traspaso de la presidencia de la FECAI, que ostenta ahora la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, al vicepresidente actual, al presidente Alpidio Armas del Hierro, que tendrá lugar en la isla del Hierro, pues un poco como esa primera ley de Cabildo se firmó en el Faro de Orchilla, apuntaba la consejera hoy, pues un poco con motivo de la bajada de la isla del Hierro, era muy simbólico que pudiese, con la presidencia del Alpidio Armas, dar luz verde a esa ley de Cabildo. No obstante, ya luego cuando puedan explicar más profundamente la ley. Y luego, por último, hemos tratado un asunto de mucha importancia, sobre todo para el bienestar y para la calidad de vida de aquellos que más lo necesitan, que es el convenio de la dependencia. Como ustedes saben, ha habido un compromiso, el 31 de diciembre expiraba el actual convenio, había un claro compromiso con el tercer sector de todas las administraciones públicas de proceder a adaptar el coste o el precio que se le abonaba al tercer sector por los servicios que prestaban, ir adaptándolo al coste real y efectivo. Este convenio se estaban pagando unos porcentajes por plaza y servicio que evidentemente se habían quedado con el paso del tiempo, se habían quedado atrás, máxima además con el proceso inflacionista que
que hemos tenido recientemente y esperemos que no lo volvamos a tener, aunque si sigue lo dirán, pues volveremos a tenerlo. Y claro, Canarias, que importa prácticamente por vía marítima y aérea casi todo, los primeros que se va a ver afectados en los costes del transporte, pues en ese escenario se ha hecho un trabajo conjunto de todos los departamentos técnicos y consejerías de los cabildos con el del Gobierno de Canarias para ir ajustando el precio real y efectivo que se va a pagar cada servicio. Eso evidentemente es una cantidad de dinero muy considerable. Pues para la dependencia, acuerdo de subir ese precio que pues abona el Gobierno de Canarias por medio de esa ley de dependencia en referencia a los cabildos, un acuerdo que decía o destacaba el presidente del Gobierno, o quiso destacar el presidente del Gobierno en todas esas explicaciones que les hemos escuchado en estos minutos que ha intervenido. Intervino mucho más, el presidente del Gobierno de Canarias destacaba otros asuntos sin lugar a dudas relevantes, importantes, como este. Nosotros seguimos en las mismas, ¿no? O sea, nosotros no nos preocupa que tenga que ser 2 autos del Supremo, lo que haga que el Estado cumpla con sus obligaciones, y nosotros nos hemos mantenido en 2 premisas. En primer lugar, es responsabilidad del Estado y los tiene que dar en el sistema de protección internacional del Estado, con lo cual es responsabilidad del Estado, y por otro lado hay que resolver el hacinamiento, con lo cual una vez dados de alta, esos menores que están en asilo político y en el sistema de protección internacional tiene que ser responsabilidad del Estado. Y el auto del Supremo es claro, se le están vulnerando los derechos por no darlos de alta, y en segundo lugar no se está resolviendo una circunstancia de hacinamiento que según el propio Supremo no tenía ni que explicar el porqué, ¿no? Y en eso estamos. ¿Qué va a hacer la comunidad autónoma? Colaborar, como hemos hecho ahora, proteger el interés superior del menor. Vamos a colaborar y vamos a, junto con el Estado, pues vamos a ir adecuando esa dada de alta y esa resolución del hacinamiento, pensando... Pues el Gobierno de Canarias hará lo que tenga que hacer en materia de menores. Este tema tenía que salir en la rueda de prensa dada en la jornada de ayer. Se le preguntaba al presidente del Gobierno qué iba a pasar, y vamos a esperar a que pase la jornada de hoy después de esa importante reunión con Madrid. Otra cosa más, Fernando Clavijo. A ver, una vez que se han dado de alta, hay un Real Decreto del año 2022, y una vez que se han dado de alta en el sistema de protección internacional, hay un itinerario. Los menores no acompañados y que han pedido ese sistema de protección internacional y que no les está siendo de momento practicado, concedido. Vamos a intentar llevarlo al último Consejo de Gobierno del mes. Vale, esto ya los asuntos de la tercera conferencia de presidentes, de las que también hablaban pues varios presidentes de los cabildos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Escuchamos a Rosa Dávila. Con la ley de cabildos, la nueva ley de cabildos, como decía, otorga más autonomía a los cabildos, simplifica y sobre todo nos da capacidad en aquellas materias que han sido transferidas por el Gobierno autónomo. Ahora mismo se gestionaban con una ley de base de régimen local, que es la que se utiliza en los ayuntamientos peninsulares, y los cabildos somos otra cosa. Digamos que con esta ley de cabildos se profundiza en que realmente seamos verdaderos gobiernos insulares, con capacidad incluso legislativa en aquellas materias que nos han sido transferidas, con lo cual se gana en autonomía y se gana en autogobierno por parte de la comunidad autónoma y también por parte de los cabildos, entendiendo los cabildos como parte de instituciones de la comunidad autónoma. Así que se profundiza en este concepto. Y lo que planteamos los cabildos es, hoy ha sido conocido por la conferencia de presidentes, llevamos de la mano de José Miguel Ruano trabajando en este texto para que sea aprobado en el marco de la FECAI el próximo día 2, donde yo doy la presidencia, doy paso al nuevo presidente, que en este caso es el presidente del Hierro, Alpidio Armas, y que ya en septiembre, pues en la nueva andadura parlamentaria del nuevo curso parlamentario, pues lo puedan suscribir la totalidad de los grupos parlamentarios. Rosa Dávila hablando de esa fecha, precisamente para que se pueda dar ahí lugar a esa firma de ese acuerdo de estos asuntos, en definitiva, de Canarias. A la reunión no asistió Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, lo hizo el vicepresidente primero. Hablamos de Augusto Hidalgo.
Él le explicaba allí en Tenerife los asuntos tratados, su parecer, el parecer desde la perspectiva de Gran Canaria de estas decisiones aprobadas por el gobierno en esta tercera conferencia desarrollada ayer. Lo que quiero comentar es que es una muy buena noticia que este órgano, que es un órgano que estaba previsto en el Estatuto de Autonomía anterior y que estaba en el Estatuto de Autonomía actual, que la Conferencia de Presidentes se está utilizando para debatir asuntos concretos que atañen a todos los gran canarios a los canarios y canarias, en particular también a los gran canarios y gran canarias, pero que desde luego sin la complementariedad de los cabildos es imposible tratar del ámbito autonómico, ¿no? Hoy hemos tratado 3 asuntos aquí. El primero puede ser muy genérico, que es el de la estrategia, pero bueno, es un documento que se ha tardado mucho en elaborar. Es verdad que tiene muchas generalidades y que se tienen que bajar al suelo y después presupuestar. Quizá en el ámbito donde más se ha concretado es en el ámbito de vivienda, lo cual no está mal porque es la primera preocupación de los canarios y de las Canarias. Y además con medidas algunas que se están incluso desarrollando en este momento. Por ejemplo, está la propuesta de utilizar la RIC para la creación de vivienda protegida. Eso está ya aprobado en el Parlamento, está en fase en el Senado y podría, entendemos, si los apoyos no se rompen, que se acuerde de forma definitiva en breve. Por tanto, esas medidas, si están concretas, están en esta estrategia y ya se están desarrollando. Pero el resto de medidas en general, no solo de vivienda, sino en general, pues deben bajarse todavía un poco al suelo y establecer presupuestariamente cómo se ejecutan. Porque, como es lógico, en una estrategia general es difícil bajar al detalle. Después se ha traído una propuesta de la FECAI, que es la modificación de la ley de la llamada ley de cabildos, que al final nos llevamos al límite de lo que nos permite el marco legal, las competencias que tenemos en esta visión doble entre que si somos una administración local, pero al mismo tiempo llevamos competencias de la comunidad autónoma. Esto desde hace 40 años nos está generando problemas, ha habido modificaciones de todo tipo, ha habido sentencias del Constitucional, del Supremo, por la gobernanza de estas administraciones, pero bueno, esta reforma lo que garantiza es que haya el máximo de posibilidades desde el punto de vista de lo que permite la norma y permite la Constitución. Pero el tercer documento es quizá uno de los que en este momento tiene mayor relevancia, porque estamos hablando del convenio de dependencia que sigue sin firmarse y que tenía que haber estado en vigor desde el 31 de diciembre del 2024. Bueno, el documento se ha remitido, no lo hemos aprobado aquí porque se ha remitido a la comisión, a la mesa técnica. En esta semana se están reuniendo las bilaterales entre Gobierno de Canarias y los cabildos. Hoy empezamos con el Hierro, con Gran Canaria será el miércoles, pero la preocupación es que esto se cierre ya. Estamos en junio, tenía que haber estado aprobado en diciembre. La tramitación, si lo aprobáramos hoy, es para después del verano. Y esto atañe a más de 20.000 canarios y canarias de las que depende el servicio de dependencia. Por tanto, aunque yo creo que ha habido un espíritu para impulsar y llamar la atención sobre la preocupación de esta situación, y que espero que durante esta semana en las bilaterales y después en una mesa sectorial, en una mesa técnica al respecto de todos los cabildos con la Consejería de Política Social del Gobierno de Canarias, cerremos de una vez un convenio que en Gran Canaria dependen 8.000 personas y muchas entidades del tercer sector que están viendo cómo les estamos sacando los concursos, pero que no tienen cobertura económica, de una competencia que no es estrictamente nuestra. Por tanto, esto es una situación compleja, preocupante. Está bien que se haya traído a la conferencia de presidentes para impulsarla, y yo espero que en las próximas semanas se cierre. Es lo que se le ha transmitido por todos los cabildos. Augusto Hidalgo, como decíamos, vicepresidente primero del Cabildo de la isla de Gran Canaria, haciendo referencia a las explicaciones que daba ayer después de la conferencia. Vamos a escuchar por último a Casimiro Culbelo, presidente del Cabildo de la isla de La Gomera, que también expresaba su valoración. Democrática de esta comunidad autónoma, el documento para mí, yo creo que para todos, el documento más importante que se haya aprobado teniendo en cuenta el objetivo de la cohesión territorial y la búsqueda de mejores oportunidades para todos los canarios. Esa es una estrategia, es un plan de acción y un conjunto de medidas que son extraordinarias y que lógicamente el gobierno pretende, como se ha anunciado por el presidente, hacerlas propias, aprobarlas en Consejo de Gobierno y darle una asignación presupuestaria para los próximos años. A nosotros, desde luego, desde una isla no capitalina, nos da una gran satisfacción, porque si hoy vemos la realidad archipelágica es
una comunidad autónoma donde hay islas que crecen en exceso, que tienen un desarrollo económico para 1 millón de habitantes, y otras lo tenemos para islas con 10.000, 22.000 o 85.000 habitantes. Y yo creo que hay que aprovechar el reto demográfico como estrategia para planificar nuestro futuro. Saben, en el año 2023, 15 millones de turistas. Año 2024, 18. Año 2025, ustedes no lo saben. Yo tampoco, porque no ha concluido el año. Hablaremos de aquí a diciembre. Lo propio ocurre desde el punto de vista del crecimiento poblacional. Claro, yo sé que las medidas son complejas y algunas difíciles de aplicar, pero miren, Canarias es la comunidad autónoma hoy del país que más crece desde el punto de vista poblacional, después de Madrid y la Comunidad del Norte y el País Vasco. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos crecido en lo que va de año más de 570.000 nuevas personas, que son consumidores de todo, de territorio, por tanto de exigencia de vivienda, de servicios públicos. Esa es la realidad. Y el gran problema... El crecimiento poblacional, el reto demográfico que tanto se ha, pues hablado a lo largo de los últimos años y que se ha tratado también, como bien saben, en el propio Parlamento de Canarias. Asuntos que destacaba, como decíamos, Casimiro Curbelo también desde el punto de vista como presidente del Cabildo de La Gomera en esta tercera conferencia de presidentes de Canarias, en las que, pues se trataban esos asuntos a los que he hecho referencia. Vamos a dejarlo ya aquí en referencia a esta cuestión. Antes escuchábamos en el primer bloque también hablar de menores, ahora lo hacía también en este segundo bloque, en esta conferencia de presidentes, porque le preguntaban sobre ello el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al respecto de qué es lo que va a suceder con los menores. Y también, y en referencia a esta cuestión, ayer se pronunciaba Ángel Víctor Torres, que ya saben ustedes, y luego iremos con ello. Estuvo en el Parlamento de Canarias compareciendo en una comisión de investigación. Espera que el acuerdo para los menores de solicitantes de asilo se cierre próximamente. Es al menos la idea, como decíamos, del ministro y secretario general de los socialistas canarios. Estamos trabajando de manera diaria el Gobierno de España con presidencia del Gobierno de Canarias y sus servicios jurídicos. Y cuando digo diaria me estoy refiriendo incluso a los fines de semana. Hoy incluso he hablado con el presidente canario, hemos cruzado documentos, hemos avanzado y por tanto sí que hay una posición que compartimos, que espero que se pueda rubricar en estos próximos días, ¿no? El día que hay que presentar en el Tribunal Supremo los avances por parte del Gobierno de España y el acuerdo que, entre otros puntos, establece la colaboración con el Gobierno de Canarias, es este viernes día 27, ¿no? Y yo espero que se pueda rubricar, porque no está firmado, esa es la realidad, ese acuerdo en los próximos días. Vamos a seguir trabajando como hasta ahora, con muchísima discreción y poniendo puntos en común los servicios jurídicos del Gobierno de España con presidencia del Gobierno de Canarias y los distintos ministerios competentes. Estamos trabajando de manera diaria el Gobierno de España con presidencia del Gobierno de Canarias y sus servicios. Bueno, pues está trabajando diariamente para que esto se cierre próximamente. Hoy a ver qué es lo que sucede, como decíamos, en esa reunión en la capital de España para, los menores, sobre todo esos menores de ese sistema de protección de carácter internacional, 1130, decía anteriormente el portavoz del Gobierno de Canarias al respecto. Y en referencia a la entrada de la comisión de investigación sobre la compra de material durante la campaña, la COVID, hace ya varios años, esto es lo que decía ayer en la entrada el propio ministro Ángel Víctor Torres, que ha comparecido ayer en esta comisión. Siendo el último compareciente de, creo, unos 50 personas que ya han pasado por esta comisión de investigación de Canarias, a esta comisión de investigación para cerrar los trabajos durante muchísimos meses en un acuerdo que se tomó por el Parlamento de Canarias por unanimidad. Y en ese sentido decir que, como hemos visto en todos estos meses, tras haber participado empresarios, compañeros de gobierno, todos aquellos que fueron citados por los grupos políticos diversos, las conclusiones van a ser claras. En Canarias se hicieron las cosas de la mejor manera posible ante una dificultad tremenda como la que tuvimos todos.
intentando traer material y consiguiendo que este llegara a los profesionales sanitarios y también a la sociedad civil, y por tanto, pues a disposición de todas las preguntas o dudas que me quieran trasladar, ¿no? Me hubiese gustado sinceramente que una comisión semejante se hubiese celebrado también en otros parlamentos autonómicos, ¿no? Porque no han querido algunos presidentes autonómicos, o por ejemplo no han querido algunos grupos políticos que por ejemplo se prorrogara la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, o en el Senado solamente vayan a ir a representantes de otras fuerzas políticas. Creo que hay que ser mucho más transparente, como lo ha sido Canarias, y que por tanto representantes del Partido Popular que presiden esas comunidades también tendrían que estar citados bien en el Congreso o bien en el Senado, pero la mayoría absoluta del PP en el Senado pues lo impide, ¿no? Lo cual es un ejercicio contrario a la transparencia y a la dación de cuentas, ¿no? Y por último, decir que he sufrido acusaciones muy graves que me hacían señalar, y agradecí que el juez Puente diera unos días determinados a quien me hacía esas acusaciones para que mostrase las pruebas de haber estado con mujeres explotadas sexualmente, de tener pisos o de haber pedido mordidas, ¿no? Tuve que desmontar todas esas acusaciones, ¿no? Después de desmontarlas, todavía el Partido Popular seguía con la difamación y la infamia, ¿no? A ver si el Partido Popular de Canarias hoy aquí es capaz de pedir disculpas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que decía al comienzo, a la llegada en la calle, en referencia a lo que luego, bueno, pues sucedió en el interior. Fueron muchas las intervenciones, tanto de uno como de otro, fueron preguntas hechas de los distintos grupos políticos. Vamos a escoger una de las partes de la respuesta del presidente, bueno, en este caso del ministro, del que era presidente del Gobierno de Canarias en ese entonces, Ángel Víctor Torres, después de una pregunta realizada por Jesús Ramos Chinea. Escuchamos a Ángel Víctor Torres ya directamente. Presidente, y si bien curiosamente no se levantaban actas, lo digo porque en ocasiones es gravísimo no levantar actas. Bueno, las primeras actas que se levantan de las conferencias de presidentes, y llevamos casi 30, fue la última conferencia. No se levantaban actas antes. Sí tengo que decir que ahí todos los presidentes y presidentas autonómicos solicitaban ayuda a sus colegas de otros territorios y también al Gobierno de España. Fueron muy fructíferas esas reuniones y nos ayudamos entre todos ante momentos tremendamente difíciles. Y no me refiero solo que los hubo, porque había quien no tenía ni siquiera espacios para poder enterrar a sus muertos, sino para conseguir el material para intentar salvar a los que estaban vivos. ¿Y cree que la normativa de las contrataciones que se aprobó por parte del Estado adolecía de algunas de las garantías adicionales que si a lo mejor se hubiesen puesto, pues nos evitaríamos estar hablando de esos dos contratos concretos, el de RR7 y a los asociados a soluciones de gestión? El Estado tuvo que tomar decisiones, lógicamente, ante una situación de emergencia. Hubo comunidades que justificaron la contratación de manera verbal y están recogidos en los tribunales de cuentas, en el Tribunal de Cuentas y en las audiencias de esas comunidades autónomas, que ese era un mecanismo dentro de esa emergencia absolutamente legítimo. Normal no lo era, excepcional sí, pero el momento era absolutamente excepcional. Yo quiero recordar que hubo empresas canarias del sector privado que fueron a empresas deportivas para adquirir todas las gafas que había de buzo para poder operar y utilizarlo en sus instalaciones. Lo hicieron también con otros materiales no. Bueno, pues en este caso era preguntas, como decíamos, del diputado Ramos Chinea. En tal caso, desde Vox también se le preguntaba a Ángel Víctor Torres con respecto a alguna cuestión en referencia a esta fase de la investigación en esta comisión del Parlamento de Canarias. Nicasio Galván, Vox. A nadie se le escapa que fueron momentos muy, muy duros, donde realmente había una escasez de material sanitario y donde la gente se moría. O sea, eso nadie lo pone en cuestión. También nadie pone en cuestión que se hicieron cosas bien, obviamente, pero que también, por ejemplo, si se declararon un par de estados de alarma, declarados inconstitucionales, con lo cual estamos diciendo que se encerró a la gente en su casa de manera inconstitucional, también es un tema a tener en cuenta, y que hubo muchos factores para minimizar que Canarias tuviera buenos resultados, pero parece que hay un consenso de que el mayor factor es que fuéramos unas islas alejadas de los territorios continentales. De todas maneras, no le niego, porque sería faltar a la verdad, que cosas se hicieron bien, por supuesto, ¿no?
Bueno, pues también desde el Partido Popular, que quizás fue los momentos más tensos vividos en esta comisión en el Parlamento de Canarias y que preside el portavoz de la agrupación Reña de Independientes. Escuchamos a Enseñat hablando ayer, como decíamos, haciendo su pregunta en esta comisión. Terminaron con éxito y que terminaron con un convenio urbanístico que... Por el señor Aldama, señor... En absoluto, y lo he dicho ya en otras comisiones pertinentes. Bien, aunque lo importante... tenía usted, si no le importa, me doy por contestado. Tú has dicho que no ha tenido relaciones con el señor Aldama. Y si me corrige si eso no es su respuesta. Señor Torre, ¿van a aparecer nuevos mensajes, conversaciones con el señor Koldo García, con el señor Ávalo, con el señor Cerdán, con el señor Tapia, de usted, sí o no, en referente a estos asuntos que nos ocupan? ¿Qué asuntos nos ocupan? Pues nos ocupa toda la compra de material sanitario, todos los mensajes sobre soluciones de gestión, sobre la empresa Megalá, incluso, como es abierto el camino también, sobre las obras del Cine Royal. Podrá salir conversaciones de cualquier tipo, incluso hablando de terceros, porque gestionábamos con el Ministerio de Transporte muchísimas cuestiones con el ministro y también con su equipo. Lo que sí le aseguro, señor Enseñat, que no ha encontrado usted ni un solo mensaje de una ilegalidad por parte del señor Torre. Señor... Bueno, pues momentos tensos, momentos que aprovechamos nosotros para dejarlo aquí en esta hora, en este bloque para el simultáneo con la 10 Capital Radio. Seguimos para Gran Canaria a vuelta de pausa. Este miércoles nos encontramos de nuevo aquí en la 10 Capital Radio, en este espacio, en Archipiélago Directo, en la mañana y en la noche. Si nos escucha, es la redifusión. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria hay dos frecuencias importantes que tienes que tener en cuenta. La 101.2 y en el noroeste 101.3. Desde estas dos frecuencias tienes tus luces en la oscuridad. Hola, soy Pedro Arriba y quiero invitarte a las noches del jueves, viernes, sábado y domingo, a partir de las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada, a que compartas con nosotros el programa más mágico de la radio. Más de 35 años contigo, hablándote de lo que de verdad importa: valores, humanidad, solidaridad, espiritualidad y todo aquello que te llene y potencie tu crecimiento personal. Te espero aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, en el 101.2 y en el 101.3. Que tengas un bonito día. Hay algo peor que estar perdido. Y es sentirse perdido. Por eso en Cáritas estamos junto a quienes sufren, ayudándoles a encontrar su camino. Estamos a su lado, en cualquier lugar y en todo momento, para defender su dignidad. Estamos en las nuevas oportunidades, en el comienzo de un hogar. Estamos en cada situación de emergencia, avanzando hacia un mundo más justo. Estamos contigo. Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Cáritas. Capital Radio.